Tratamos un tema de enorme interés actual y de enorme actualidad y que realmente es fundamental que reflexionemos mucho sobre este tema, porque también en los temas de industria, de software, está de alguna manera en juego nuestra soberanía, así que es realmente un tema de gran importancia para reflexionar. Bueno, a continuación voy a presentar al señor Jorge Zaccagnini. Es analista de sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional de la UTN, tiene una amplia trayectoria, no sé si más, perdón, 60 años de actividad ininterrumpida vinculada a la informática y a la tecnología. Presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Computación CAESCO, que fue el origen de la actual Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos. Presidente también de la Asociación Civil InfoWorkers, institución que viene desarrollando una tarea permanente desde hace más de 2 décadas vinculada al impacto de las innovaciones tecnológicas en la vida de los pueblos y en la alfabetización tecnológica. Un tema que me parece súper importante con respecto a lo que son las brechas de desarrollo, ¿no? La cuestión de la alfabetización tecnológica. También Jorge ha sido coordinador general del Comité de Seguridad de la Información de la UTN, también creador y editor del suplemento Ciencia y Tecno de la Agencia Nacional de Noticias TELAM, también coordinador general de la Red de Interconexión Universitaria de RIU, del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, organizador y coordinador del Centro de Servicios Informáticos de la Universidad Nacional de Quilmes. También ha sido secretario de Sistemas de Información de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, fundador del Consejo Profesional en Ciencias Informáticas, CPCI, y primer presidente de su Tribunal de Ética y Disciplina. Y también, entre otras cosas, también quería destacar que fue asesor en informática de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación. Viendo esta trayectoria, la verdad, Jorge, es muy interesante tenerte en este panel, porque también tu experiencia a través de los años, de todos los cambios que ha habido y la evolución de las tecnologías, nos vas a poder aportar una mirada crítica, creo. Así que bueno, te dejo la palabra y agradeciéndote a tu participación. Muchas gracias, Sol. Corresponde y quiero dar un agradecimiento a la oportunidad que nos está dando el CEPADE. Lo voy a hacer en la figura de su directora, Nilda Garré, que ha compartido una trayectoria durante algunos de los 60 años que mencionaba Sol, que llevo arrastrando en esta enfermedad terminal que es tener el DNI bajo, y que me ha permitido ser testigo en algún momento, protagonista en otro, de prácticamente toda la vida de la informática en la Argentina. Le agradezco a Nilda la oportunidad de poder introducir el tema de la industria del software al servicio de la ciberdefensa, que es un tema vital, y le agradezco a Ariel que haya dado un panorama tan amplio sobre los escenarios globales que, digamos, donde debemos movernos, y algunas ideas que compartimos, sin haberla hablado previamente, sobre qué tenemos que hacer en la Argentina. Perdón, Jorge, sí. Discúlpeme. Antes de empezar, está abierto el chat por aquellos que quieren mandar alguna pregunta, que por favor lo vayan haciendo a medida que van haciendo sus disertaciones, ¿sí? Perdón, gracias. No, todo lo contrario. Bueno, también tengo mi PowerPoint para que me ayude a hacer el desarrollo. Aclaro que el objetivo principal de esta exposición mía es tratar de determinar en qué medida la industria local del software puede contribuir al desarrollo de nuestra ciberdefensa. Para ello resulta necesario describir las características de esta industria, su situación actual y sus posibilidades de crecimiento. Eso es lo que vamos a intentar hacer en los minutos que generosamente nos ha dado el CEPADE. Bueno, como fácilmente se puede inferir de su nombre, la ciberdefensa es la defensa del ciberespacio. Ahora bien, ¿qué es el ciberespacio? Bueno, tratando de buscar algunas definiciones sobre este tema, para que otros las definieran y no nosotros, encontramos algunas definiciones interesantes de la
Junta Interamericana de Defensa, que define al ciberespacio como el entorno conceptual en el que se produce la comunicación a través de redes informáticas. Una definición que tiene como valor principal que está expresada en el manual del ciberespacio que ha hecho la Junta Interamericana de Defensa. Pero inmediatamente aclara, el ciberespacio es un concepto, idea o noción, no es un espacio material, físico, visible ni tangible. Tampoco lo son los elementos no tangibles, como la información, el software y la energía eléctrica. Y también afirma que a diferencia de la percepción, esto ya lo dijo Sol, de la percepción extendida que propugna lo contrario, el ciberespacio tiene fronteras, es decir, un perímetro que separa un área interna de una externa y que permite a un propietario o autoridad controlar los movimientos entre las áreas, los movimientos entre las áreas. Esto ya fue dicho, aparece como muy importante porque difuma ese concepto de que la nube está girando por el mundo libremente para que nosotros nos conectemos o saquemos información de ella, sino que concretamente toda la estructura tiene, por supuesto, personas que están de un lado y del otro, como sucede con toda frontera. A pesar de la no materialidad del concepto de ciberespacio, la JID reconoce que es importante mencionar dos elementos que mantienen vivo al ciberespacio. Habla nuevamente del software y la energía eléctrica. Y afirma, estos son los dos elementos básicos para mantener los signos vitales del ciberespacio. O sea, que no solamente le da importancia, sino que considera que con la falta de alguno de esos dos, el ciberespacio deja de existir. Cosa que es, además de obvia, evidente, y es bueno recordarlo, porque sin la energía que nutra y sin el software, como ellos llaman, aunque la definición podría ser más amplia, sin el software que pueda manejar ese espacio que es el ciberespacio, no sería posible su funcionamiento y su existencia. Bueno, afirmo otra cosa más, que la voy a retomar un poquito más adelante, que es que, esto es el HIT, el sector industrial es uno de los pilares principales para el desarrollo de tecnologías de utilidad para la ciberdefensa. Por ello, dice el HIT, la fuerza ciberespacial debe impulsar acuerdos de cooperación con las empresas. Acá viene mucho de lo que mencionó que mencionaba recién Ariel Berchelli. Para ello, repito, la Fuerza Ciberespacial debe impulsar acuerdos de cooperación con las empresas para impulsar la investigación, innovación y desarrollo de tecnologías de la ciberdefensa. Es decir, este documento y esta organización reconoce la importancia de encontrar un ámbito común a el desarrollo de la ciberdefensa y de las estructuras que generan los elementos que pueden ser, son imprescindibles para su funcionamiento. Estas definiciones que están contenidas en la Guía de Ciberdefensa de la Junta publicada en el año 2020 me impulsaron un poco a investigar antecedentes locales vinculados con el tema. Y me encontré con uno que considero valioso y que presenta dos peculiaridades. La primera tiene nada menos que 40 años de antigüedad. Y la segunda no proviene de los sectores de la defensa, sino de la actividad política. Efectivamente, en la plataforma del Partido Justicialista del año 1983, en la que el candidato Italo Luder fue vencido por Raúl Alfonsín, hay un capítulo completo, el capítulo 14, que tiene como título el nombre de Informática y Teleinformática. Estamos hablando de exactamente 40 años atrás. ¿Qué dice una de las frases de ese capítulo? Promete, reglamentaremos y controlaremos el flujo de datos transfrontera como medio de asegurar el manejo de la información que hace al interés nacional. Una afirmación que tiene una actualidad, digamos, que no hace falta repetir, y que sin embargo, con las palabras de ese momento, por ejemplo, el flujo de datos transfrontera,
como algunas otras que voy a decir ahora, están expresando una necesidad permanente que hasta este momento no hemos satisfecho y que cada vez se complica más para poder hacerlo. Cada vez nos vamos atrasando más en la necesidad y en la oportunidad de poder cumplir con este compromiso que el partido perdidoso, que fue el Partido Justicialista, se comprometía a hacer en el año 1983. Y la segunda cosa que menciona esta plataforma es esto: fortaleceremos el crecimiento de la industria informática nacional de tecnología conveniente, un concepto que no lo vamos a desarrollar hoy, pero que es una de las banderas que tenemos desde esa época y que tiene la Asociación Civil Infoworker desde sus orígenes 20 años atrás. Tecnología conveniente, que no es lo mismo que adecuada, ni de punta, ni ninguna de las otras. Bueno, sigo. El crecimiento de la industria informática nacional de tecnología conveniente que incluya el desarrollo de bancos de datos, palabras de esa época, la elaboración de programas. En ese momento, la contrapartida del hardware, que era la palabra por la cual nació la palabra software, porque hardware es ferretería, como dijo bien Ariel, se mencionaba como hardware todo aquello que fuera fierro y tangible. Entonces, como contrapartida de eso, se nació software. En ese momento hablábamos de elaboración de programas de computación, o programas simplemente, hasta que la moda y la facilidad hizo que todo el mundo usara software en lugar de este término, un término mucho más lejano a la conceptualización y, por supuesto, mucho más lejano a una definición exacta de qué estamos hablando. Bueno, elaboración de programas y la fabricación de los equipos con el complejo electrónico que les sirva de soporte en el marco de una efectiva integración latinoamericana. Este segundo compromiso instalaba ya en el año 1983 la necesidad de contar con una industria con capacidades acordes a las necesidades de la defensa nacional, un concepto que volvemos a encontrar en el año 2021 en las directivas de política de defensa nacional que mencionó Sol y que yo voy a tener que repetir porque son insoslayables. Una de las frases que tiene esas directivas de política nacional, que fue firmada por la Presidencia de la Nación, como dijo muy bien Sol, es que conceptos como inteligencia artificial, aprendizaje automático, autonomía, cibernética, acceso al espacio y biotecnología, que interpelan a los sistemas militares del mundo, ofrecen posibilidades para acortar la brecha tecnológica en el proceso de revertir la desinversión. Esto es una frase extraordinaria porque marca la necesidad y la posibilidad, marca un camino en donde la industria local debe comprometerse a cumplir como parte, juntamente con el Estado Nacional y las políticas que del Estado puedan derivarse, deben cumplir como para alcanzar estos objetivos que estamos planteando y que hemos mirado en otros países a través de la palabra de Ariel Berchelli. El segundo término que tiene las directivas de política de defensa nacional es que la innovación como mirada integral y no únicamente como incorporación tecnológica debe alentarse y sistematizarse para lograr ventajas operacionales y estratégicas en consonancia con nuestras posibilidades nacionales. Bueno, ahora bien, establecida la importancia de desarrollar una industria local a través de lo que dice la JID y lo que dicen las directivas de política de defensa nacional, cabe establecer y cabe preguntarse una pregunta que de alguna manera fue el origen de este evento. ¿En qué medida la industria local del software está en condiciones de brindar el aporte que requiere una estructura eficaz de la ciberdefensa? Esta pregunta es una pregunta que trataré de contestar desde el recorrido que ustedes que mencionamos recién y un poco la mirada de lo que está sucediendo. A mi juicio, el desarrollo de la industria del software argentino se encuentra en esta década que he comenzado ante una encrucijada con tres destinos posibles.
El primero de ellos es lo que llamo la anomia productiva, es decir, la incapacidad de seguir creciendo a partir de algunas circunstancias locales o internacionales que modifiquen un escenario que parece de crecimiento interminable para la industria de software tal como está planteada hoy. Por ejemplo, la modificación de la demanda internacional a partir de las crisis del escenario global, que van a cambiar las estructuras de demanda y posiblemente van a crear conflictos y regionalizaciones que no permitan esta idea que acompañó al crecimiento del software hasta ahora en Argentina, que es que la nube demanda y nosotros proveemos, no importa de qué lugar suceda. Y la segunda es la competencia de otros países que ofrezcan las mismas commodities tecnológicas, que de alguna manera es lo que estamos produciendo ahora, después ya vamos a avanzar sobre esta idea, en condiciones más ventajosas de calidad o de precio. Uruguay, India, cualquier país del mundo, cuando cambian las condiciones que hace que nuestro dólar sea barato y pagar barato a nuestros trabajadores para desarrollar productos sean menos baratos, van a empezar a competir y muy probablemente se va a desviar, puede que se desvíe, esta es una de los caminos posibles, no digo que vaya a suceder, pero es uno de los caminos que hay que contemplar, se vaya a desviar también el flujo de los recursos hacia otros países que ofrecen lo mismo pero más barato. Algo similar como pasó con los centros de atención telefónica, que en algún momento parecían solución para algunos sectores de clase media y que hoy, digamos, han dejado de ser eso, bueno, porque cambiaron las condiciones. Este es un riesgo, la anomia productiva, pero hay otro riesgo también, que es lo que yo llamo la mediocridad dependiente. Que nuestro principal ítem de facturación es la venta de líneas de codificación o de subsistemas de bajo valor agregado. Algo así como hace 100 años atrás nosotros le vendíamos a Inglaterra lana sucia para que ellos sacaran la lanolina, hilaran con trabajadores ingleses, hilaran la lana y terminaran vendiéndonos a nosotros los pulóveres esos hermosos, que a mí me encantan, los uso en invierno porque son divinos, con trabajo y ganancia hacia lo de su propio país. Bueno, de alguna manera, este esquema de ventas de línea de codificación ha permitido, por una demanda internacional favorable, generar productos de bajo nivel, de bajo valor agregado, lo que yo llamo commodities tecnológicas. El diseño de la programación permite segmentar, digamos, un sistema muy complejo en multitudes de pequeños sistemas o líneas simplemente que se programa una pantalla, líneas de codificación que pueden ser reclamados con un estándar de aquel que ha generado el sistema general, y de pagarle unos pesos por construir esa parte. Tenemos el riesgo de que esto suceda, y aunque no sucedan las cosas que nos den la anomia productiva, vamos a crecer o no en lo que yo llamo, si es que seguimos esta línea, la mediocridad dependiente. En ese sentido, el pensamiento de seguir formando en pocos meses programadores que permitan escribir commodities tecnológicas, lo que en realidad hace es aumentar esta modalidad, digamos, a mi juicio, poco importante para nosotros y poco productiva, porque de alguna manera deriva a producciones de menor nivel, capacidades que la Argentina tiene, y de alguna manera, digamos, son retribuidas con montos menores y en muchas veces, como sucede con aquellos que programan directamente con el exterior, sin que los recursos que se les pagan a esos trabajadores ingresen directamente o indirectamente a la Argentina. El tercer camino, que es el camino deseable, es la consolidación como jugador importante del negocio global. Es un camino que es posible y que implica la decisión de abandonar la mediocridad empresaria de la renta fácil obtenida a partir de la producción con escaso valor
agregado, esta es una responsabilidad de los empresarios, y también debe ponerse en valor la industria, y esto lo quiero decir, otro sector de la industria del software, que por ejemplo es la industria de videojuegos, cuyos productos, por sus características técnicas, pueden tener un lugar estratégico en el desarrollo de la ciberdefensa, como lo han hecho en el arte, específicamente en la cinematografía. El camino que tome esta industria estará determinado en gran medida por las decisiones que se tomen y las acciones que se realicen en nuestro futuro inmediato. Cuando hablo de decisiones, no hablo solamente del Estado. A mí, yo coincido absolutamente con este pensamiento de Ariel, en el sentido de replantear la relación Estado-empresas para poder arribar a acuerdos que permitan ser beneficiosas para todos los sectores. Y en ese sentido, así como existe la posibilidad, también existe la responsabilidad de los sectores que han sido beneficiados, que han crecido, como los sectores de la industria del software, de ponerse con la responsabilidad que le cabe dentro de una comunidad organizada para cumplir su rol de empresarios que generan riqueza para el conjunto de la nación. Bueno, para la consolidación de lo que uno desea, yo puedo decir que es un momento propicio, porque políticamente se dictan leyes de apoyo al desarrollo de la industria, votadas tanto por el gobierno como por la oposición. Se asignan recursos presupuestarios para incrementar la capacidad de producción de esta industria que es cerebro intensiva. Y en el conjunto de la población se percibe una opinión valorativa y esperanzadora sobre la industria y su desarrollo. Todos pensamos que esta puede ser una industria del futuro. Cuando hablamos genéricamente de las industrias del conocimiento, en realidad yo no puedo generalizar porque el resto de industrias no conozco, pero la estructura que tiene la industria del software es una industria que la gente en general, el conjunto de la opinión de la sociedad, es altamente positiva sobre lo esperanzador que puede ser para un desarrollo de la industria local. El momento económico también es interesante. La ley de promoción de la industria del software posibilitó durante muchos años, 20 años, el creciente desarrollo de la actividad. Yo quiero reivindicar, digamos, o hacer un pequeño homenaje a los legisladores y a las empresas que dieron esta visión, en primer lugar considerar el software como una industria, que hace 20 años atrás todavía se discutía, y además darle un instrumento que le permitió pegar el salto para llegar a esta encrucijada que hoy tenemos. Sin esta historia anterior, esta encrucijada no se hubiera presentado simplemente porque muy posiblemente la industria del software no hubiese existido. Así que reivindico y valoro lo hecho hasta hoy. Estoy planteando lo que hay que hacer de ahora en más. Y la otra posibilidad, vista desde el punto de vista de los trabajadores, que efectivamente se incrementó sustantivamente el número de trabajadores informáticos con capacidades básicas como para poder realizar las tareas de esta industria. Entonces, la pregunta que me hago ahora es esta. ¿Por qué si el momento es positivo, si todo, tanto económica como políticamente, el software, la industria del software debe iniciar una nueva etapa? Bueno, como decía recién, porque su crecimiento y su pujanza la han llevado a esta encrucijada. Y acá quiero dar una convicción. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo en InfoWorker y hablo en forma personal, estamos convencidos de que la Argentina puede generar en esta década 50 unicornios de la industria del software, de acá al 2030. Algunos serán escépticos, algunos pensarán que no, pero siempre vale un ejemplo como posibilidad. Y yo quiero plantear, más allá de las diferencias que puedan tener los 49 restantes, el éxito que ha tenido en el mundo como unicornio Mercado Libre, al determinar un negocio con dinero al inicio, con capacidad de manejarlo, pero un negocio que lo ha transformado en el único unicornio argentino capaz de un producto que se ofrece y se vende y se utiliza en todo el mundo.
Aclaro que, lo dice acá, que unicornios son las empresas que alcanzan en bolsa un valor de $1.000 millones o más durante el primer año del lanzamiento al mercado, aún sin haber abierto su oferta a la bolsa de valores y sin contar con el financiamiento de inversionistas u otras empresas de mayor tamaño. Bueno, Mercado Libre lo hizo. ¿Por qué no los otros 49 si pensamos que el primer demandante, si la primer cliente que tiene la Argentina es el Estado Nacional, y dentro del Estado Nacional la ciberdefensa como una necesidad insatisfecha? Para lograrlo resulta necesario mirar el exitoso desarrollo alcanzado por la industria del software, pero con nuevos ojos. ¿De qué industria estamos hablando? Pensemos un poco. Es una industria que crece sin demandar dólares. Es una industria que crece a partir del capital que tenemos en el cerebro y en el conocimiento de cada uno de nosotros. Algunos mirarán escépticos. Yo quiero contar brevemente mi experiencia. Yo durante muchos años fui empresario de una empresa que provee servicios, que proveía servicios informáticos. Es decir, cuando las computadoras eran suficientemente chicas, suficientemente caras como para no ser compartidas por muchos, había empresas que compraban una computadora y repartían entre muchos. Yo miré eso, había grandes empresas, Proceda y otras más, Pairesco, y yo, chiquitito, con 2 personas más, inicié un negocio en donde lo que yo agregaba era el software y los servicios. Alquilaba computadoras y salía adelante. Y tuve un crecimiento importante. Bueno, la industria del software es así. Y puede crecer sin dólares, puede crecer sin demandar dólares. Ahora, ¿estamos organizados como industria para aprovecharla correctamente? La respuesta es no. La realidad nos muestra un mercado laboral en que los trabajadores deben vender barato su trabajo, localmente o en el exterior, para que compremos caro lo que el exterior nos vende fruto de ese trabajo. Además, en el actual esquema productivo del sector, la formación de nuevos trabajadores solo profundiza la situación porque multiplica la cantidad de trabajadores para alimentar esta estrategia mediocre que se tiene en la industria. Sabemos que en los próximos 5 años el 60% de los nuevos empleos serán creados por la industria del software. Sabemos también que cuando más posterguemos la decisión política, más difícil va a ser alcanzar competitivamente ser parte de los países que disfrutan esos beneficios. Por lo tanto, me estoy apurando, no quiero dar este diagnóstico y esta opinión sobre lo que están haciendo sin marcar un posible camino a seguir que nos va a llevar Sol y Silvia, nos va a llevar 6 minutos de nuestro tiempo, así puedo entregar el informe en el tiempo prefijado. Acá entra un concepto muy importante que lo quiero instalar, que es el concepto de hexágono virtuoso. Van a escuchar un video corto en el cual explico qué es el hexágono virtuoso y de dónde surge, para después aplicar el concepto de hexágono virtuoso a la propuesta que a juicio nuestro daría movilidad y daría crecimiento a una industria de software en el sentido que la estamos planteando. El físico argentino Jorge Sábato es una de las figuras consulares de nuestra ciencia. Impulsor de una categoría conceptual que propone la convergencia de los actores sociales vinculados directamente al desarrollo tecnológico, formuló el esquema hoy superado que lleva su nombre, el triángulo de Sábato. El triángulo de Sábato ha sido superado por el hexágono virtuoso, un concepto que incorpora a otros 3 actores fundamentales e insoslayables: los demandantes de tecnología, los trabajadores y, como parte de ellos, los técnicos. Los trabajadores forman parte de los actores sociales que determinan el sentido que debe tener la innovación tecnológica y, consecuentemente, el desarrollo productivo. Son el contrapeso necesario e imprescindible al objetivo empresario de maximizar ganancias.
Los técnicos, por su parte, constituyen un trabajador diferenciado del denominado sistema científico-tecnológico. Son la bisagra que une y articula al sistema con la realidad cotidiana de la producción. Con un pie en cada lado, encarnan un vínculo posible entre dos mundos que intentan encontrarse sin lograrlo plenamente. Los demandantes de tecnología son un actor fundante del desarrollo tecnológico y productivo. Es la demanda la que genera la innovación tecnológica. Así fue para la microelectrónica lo que se llamó la conquista del espacio, en la que soviéticos y norteamericanos se trenzaron en la década del 60, y también lo fue la seguridad norteamericana para el desarrollo de Internet en épocas más recientes. Bueno, planteada la importancia del demandante de tecnología, hay que reconocer, hay que decir que nuestro país no posee demandante de tecnología de la industria del software. No lo posee. Demandante de tecnología que orienten y ordenen la producción en beneficio de las pymes nacionales del sector y que contribuyan al superávit comercial del país en la medida de los volúmenes de producción que pueden alcanzarse. Yo creo, y es la propuesta, que la ciberdefensa puede asumir ese trascendente rol. ¿De qué manera? Y esta es la propuesta que se lanza a los sectores para discutir entre todos. Hay que crear una empresa integradora de tecnología, no formadora, creadora, una empresa integradora, como son las terminales de los autos, que tienen miles de pequeñas empresas que con estándar determinados y con características determinadas conforman una red que termina en una empresa que arma el auto final, pero que bajo ningún aspecto depende esencialmente de esa única empresa, sino del sistema formado para nutrirla. Esa empresa integradora, ¿por qué una empresa? Bueno, porque Argentina tiene un caso de éxito extraordinario, maravilloso, que es de una empresa, digamos, creada desde el espacio de formular, que es la empresa INVAP, que es insigne, como dice acá, de las industrias nacionales de alto contenido tecnológico. Puede haber diferencias. Hay gente que cuando planteamos este esquema dice, INVAP hay una sola. Y yo repito que cuando un país es capaz de producir un ejemplo de éxito con esta característica, puede producir muchos otros, en la medida que uno tenga la firmeza y la convicción de que es posible hacerlo. Por eso INVAP es un ejemplo de que la Argentina puede producir una empresa similar, integradora de tecnología. Porque el ejemplo de cómo nació y creció INVAP hasta transformarse en lo que soy, observa un paralelismo notable del instrumento que requiere el Estado Nacional para convertirse en demandante de tecnología de la industria del software. Puede ser esta empresa formuladora de productos e integradora de partes desarrolladas por empresas locales, a las que se les retribuya a valores internacionales, pero se les exija también, que cumplan con normas y procedimientos de calidad de producto y de proceso, y estableciendo niveles de remuneraciones para que sus trabajadores recuperen su producción y conocimientos para el mercado local e integrándolos al trabajo formal. Dos cosas que hoy no suceden porque acá ganan 10 pesos y en el exterior ganan $10. Y esto marca una diferencia que no se le puede exigir a las personas de mayor nivel que reciban 10 veces o más su remuneración en menor cuantía para trabajar en empresas nacionales. Entonces hay un rol que es establecer no solamente en competencia y en precios, sino también en remuneración los valores que son necesarios. Finalmente, un posible modelo, esto lo planteo, esto está abierto a la discusión, se puede pensar en una sociedad con capital, un 40% estatal, un 20% sector tecnológico y un 40% en acciones que coticen en bolsa y que fraccionen entre pequeños ahorristas. La idea de cotizar en bolsa es porque la hace transparente y sujeta a controles, y además permite que no suceda un fenómeno que a veces sucede con empresas estatales aquí en todo el mundo, que es
que se cargue de costos que en realidad no van hacia el rendimiento de esa empresa con la eficiencia y la eficacia que debe tener para ser digna de ser interlocutora entre el conjunto de empresas del sector y el Estado Nacional demandante con inteligencia y con conocimiento. Bueno, con esto yo termino, con esta reflexión. Creo que debemos trabajar para articular los vértices del hexágono virtuoso. Yo tengo la profunda convicción de que allí surgirán los colectivos fundantes de un país, que es nuestro país, que será tan grande y tan justo como grande y justo seamos capaces de pensar. Nada más, muchas gracias, y te paso la palabra, Sol, creyendo haber cumplido con los tiempos, digamos, ¿no? Muy bien, Jorge, muchísimas gracias, la verdad, brillante. Muy interesante también pensar también propuestas, ¿no?, para poder trabajar la ciberdefensa. Tenemos poco tiempo, tenemos que ir cerrando el panel, así que voy a pasarles algunas preguntas. Hubo varias cuestiones que están mandando por el chat del canal, pero bueno, a ver, una pregunta, les pido por favor que sean breves para poder meter un par de preguntitas más. ¿Qué capacidades reales tiene Argentina para proveer una industria autónoma en materia de software? Y en particular, ¿existe algún desarrollo propio local de software específico para el área de defensa, si conocen ese tema? Para el que quiera contestar. Yo puedo contestar la primera parte, la segunda no tengo conocimiento. Cuando hablamos de capacidad, la capacidad es la capacidad de aquellas personas que tienen el conocimiento, la voluntad y el desarrollo como para poder construirlo. La capacidad no está limitada por, como podría ser en otros roles, por la cantidad de inversión, sino está limitada por la capacidad de inversión que ya hemos hecho en desarrollo y capacitación de personas que no encuentran del lado de la demanda laboral los niveles de complejidad que podríamos vender al mundo, porque estamos, como dije antes, es más fácil en la comodidad de la commodity. O sea que yo digo desde esta convicción que la capacidad de la Argentina para crecer es ilimitada en función observando el tamaño del crecimiento que hemos logrado hasta ahora. Hay una pregunta que me parece que se va a desprender mucho de sus disertaciones. ¿Qué elementos tecnológicos consideran centrales para poder tener una ciberdefensa autónoma? ¿Qué elementos tecnológicos consideran centrales para poder tener una ciberdefensa autónoma? Bueno, así como alguien decía que nadie se realiza en un país que no se realiza, una ciberdefensa capaz de ser verdad, de verdad, necesita una sociedad que actúe comportándose de esta manera. No quiero generalizar todo, pero digamos, yo estoy muy preocupado que el único vínculo para entrar Internet en la Argentina esté en la localidad de Las Toninas, donde pase alguno y le zapatea arriba del cable y nos quedamos sin Internet en toda la Argentina, y nadie se conmueva de este fenómeno. Por lo tanto, lo que creo que lo primero que hay que adquirir es una conciencia desde el punto de vista de los sectores de conducción, de la sociedad, no estoy hablando solamente del Estado, de los sectores de conducción, que genere que esto que se está hablando acá y que algunos sectores los están planteando, se transforme en una agenda nacional para que la cosa construya. Yo sé que la pregunta apunta a otra dirección, pero digamos, son muchos años de ver cómo van sucediendo hechos planteados por otros y transitar al lado de la inadvertencia en algunos de los espacios que deberían tomar decisiones. Bueno, muchas gracias a Jorge, a Ariel y a Sol por esta colaboración en esta jornada tan importante, un tema tan interesante y que uno se asusta un poco cuando los escucha de que estemos como atrasados en la constitución, en la organización, en la institucionalización de una empresa o de un área donde realmente el Estado Nacional
del primer impulso y después se pueda generar resultados como los que, por ejemplo, sí tuvo INVAP. Realmente que la ponemos siempre como ejemplo, porque bueno, había que hacer radares, nunca habíamos hecho radares, INVAP se puso, hicimos radares, primero radares de transporte, después radares militares, bueno, no, ya antes había hecho centrales nucleares y bueno, y radioisótopos que producía y se vendían yo estaba embajadora en Venezuela cuando hacíamos los convenios por los radioisótopos y bueno, y después se le pedimos drones y se puso a hacer drones y así, realmente, una maravilla. Quiere decir que se puede en otras áreas y más donde, como en este área, remarcó Jorge, creo, o Ariel, no sé cuál, ahora bien de los dos, remarcó que no se necesita capital, digamos, sino que acá son otro tipo de necesidades las que hay que satisfacer. Entonces, realmente es esta idea de una empresa o un área integradora de tecnología, realmente me parece un eje fundamental para el futuro que ya está encima nuestro. Y desde ya el sistema educativo, que es otro resorte impresionante para que esto realmente pueda marcar el futuro argentino, digamos, ¿no? Si no ponemos énfasis en el sistema educativo, no tendremos cubiertas las necesidades para este desarrollo del software y de una industria nacional en ese área. Muchas gracias a los dos por las inquietudes que nos dejaron, por un poco también los miedos que nos dejaron, ¿no? Yo pensé que por ahí estábamos un poquito más adelantados en esto, en cuanto a desarrollo industrial, pero bueno, espero que haya reacción y por supuesto desde ya que la defensa puede ser en estos temas un área de desarrollo específica, como lo ha sido también en otros temas que en su momento, bueno, la defensa tuvo la prioridad y después obviamente por ser duales se desarrolló a todo el espacio tecnológico. Muchas gracias y bueno, ya los vamos a exprimir en alguna oportunidad futura para seguir profundizando estos temas. Gracias a todos.